maestro, colegas, directores de las instituciones de salud y seguridad social, y saludo con mucho respeto y aprecio a los colegas directores de las unidades que serán condecoradas o que se entregará hoy su condecoración, y el jefe de residentes del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Compartiré, con base en el informe técnico más reciente, el que presentamos ayer por la noche en voz del doctor López Ridaura, el estado que guarda la pandemia de COVID-19 en México, y vamos primero con el informe general. Como se puede apreciar en esta curva epidémica de agregación semanal, la siguiente, por favor, la siguiente y la siguiente. En esta curva epidémica de agregación semanal que presentamos todos los días, monitoreamos uno de los indicadores importantes, que es el porcentaje de positividad. Esto es, cuántas personas de cada 100 resultan positivas cuando se les estudia, dado que tienen síntomas de COVID-19, cuántas resultan positivas al virus SARS-CoV-2 con las distintas pruebas que se usan para este propósito. Recordar que desde hace ya 4 semanas estamos utilizando la prueba antigénica, la prueba rápida, particularmente en la Ciudad de México, y varias entidades federativas también ya lo incorporaban. Estas pruebas tienen sus virtudes, también tienen algunas limitaciones. La prueba definitiva es la prueba de PCR, pero en condiciones de uso adecuado. También la prueba de antígenos es una prueba de diagnóstico por laboratorio. Y lo que vemos es que 4 de cada 10, o 40%, resultan positivas al virus SARS-CoV-2 cuando se les estudia por laboratorio. La siguiente. Un elemento positivo, pero que definitivamente siempre hay que tomar en cuenta que puede variar, pero es muy importante mostrarlo según la condición en que se encuentre, es el porcentaje de cambio. Cuánto ha variado la epidemia de una semana a otra, y lo presentamos todos los días. En la semana más reciente, en la que está el corte de información, que es el cambio entre la semana 50 a la 51 del año, en este momento está transcurriendo la última semana epidemiológica de 2020, la semana 53, que es una semana parcial, solamente son los primeros 3 días, y vemos un cambio de reducción de 13%. Como informábamos y se muestra en la gráfica, esto ha ido variando. En la tendencia general, desde la semana 40 del año, que es la primera semana de octubre, fue un cambio muy importante en la trayectoria. Habíamos tenido una reducción todo agosto, todo septiembre, y a partir de octubre empezó a aumentar el número de casos diarios, por lo tanto el número de casos semanales con respecto a lo que había estado ocurriendo. Sin embargo, para este cambio más reciente, de la semana 50 a la 51, hay una reducción de 13%. Como lo advertimos cada vez que presentamos esto, a lo largo de la semana, conforme van fluyendo los datos que provienen en todos los casos de las entidades federativas, se puede disminuir esta magnitud, este tamaño de la diferencia, de la reducción, y terminemos la semana con una reducción no tan sustancial. Sin embargo, con apertura de semana con reducción tan grande, muy probablemente se conservará la reducción. La pregunta natural es si esto es ya una tendencia definitiva. La respuesta es no necesariamente. Esto hay que monitorearlo todos los días y estar apreciando la tendencia. En su momento veremos, con el paso de los días y las semanas, si se sostiene esta reducción y hablamos ya de una tendencia sostenida a la baja. Lo iremos informando según sea el caso. La siguiente. Respecto a la mortalidad ha estado también a la alza desde el inicio de octubre, y tenemos incrementos menores en la medida en que se ha reducido la letalidad. La probabilidad de que una persona fallezca por COVID cuando está en atención médica a lo largo de la epidemia se ha ido reduciendo. Esto es muy positivo, es muy alentador, y tiene que ver con varias circunstancias. 2 principales es que el manejo médico de las personas enfermas es cada vez más efectivo y más eficiente, y también que las personas acuden más tempranamente a atención, a valoración y a atención. Y seguimos enfatizando esto como un mensaje muy importante a la población: no esperarse.
las personas que tengan los síntomas característicos de COVID-19, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, los principales, particularmente aquellas personas que tengan 60 o más años de edad, o bien que tengan enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad y otras enfermedades crónicas. Es muy importante que, sin esperar el diagnóstico por laboratorio, acudan a las unidades de atención de emergencias para que sean valoradas. Reducir este tiempo entre el inicio de los síntomas y la atención es muy importante para reducir la letalidad, la mortalidad. Vemos un incremento de más 3% en este cambio entre las semanas 50 a 51 y en general se ha observado, no solo en México, sino en el mundo, un intervalo de aproximadamente 2 semanas entre lo que ocurre con la tendencia de aparición de nuevos casos, de incidencia, y lo que ocurre con la mortalidad. Esto corresponde al tiempo medio de hospitalización que están las personas en los distintos hospitales. La siguiente, por favor. Finalmente, la ocupación hospitalaria es un asunto que, como comentamos casi todos los días, es de extremada importancia. En la medida en que esta epidemia siga en México y en el mundo, en todo momento hay que tener disponible la capacidad hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. Recordarán seguramente en la mayoría de las personas que en México, desde el inicio de la epidemia, teníamos muy claro que no existía la capacidad instalada para atender la cantidad de personas que iban a estar enfermas, de acuerdo a las distintas proyecciones. Por eso, desde el mes de abril empezó un proceso de expansión de la capacidad hospitalaria, que le llamamos reconversión hospitalaria, en la que se destinaron para la atención de personas con enfermedad respiratoria aguda grave una cantidad mayor de camas. Y recordar también, siempre cuando hablamos de camas, es solo para tener la referencia, pero no se trata solo del mueble físico donde se alojan las personas. Lo más importante es tener el personal de salud especializado, el personal clínico, el personal de apoyo, también tener los insumos y los equipos, los ventiladores mecánicos, las bombas de infusión, los monitores, etcétera. Y esta capacidad hospitalaria en todo momento se necesita ampliar cuando aumenta la actividad epidémica. Es lo que vemos ahora, particularmente en el Valle de México, la Ciudad de México, el Estado de México, y siguen también otras entidades como Baja California, como Guanajuato, que están en una tendencia de crecimiento de la epidemia. Necesitamos siempre tener las camas disponibles haciendo estas reconversiones. En este momento lo que vemos es que la Ciudad de México es la entidad con la mayor intensidad epidémica y por consiguiente la que ha tenido mayor ocupación hospitalaria. Resta todavía una reserva en este momento de 13%, pero se está ampliando esta capacidad hospitalaria. En las últimas 2 semanas hemos logrado casi duplicar la cantidad de camas disponibles con la ayuda de las distintas instituciones de salud. Y la última diapositiva de este informe técnico sintético es la misma idea, pero para camas con ventilador. Estas son las camas necesarias para las personas críticamente enfermas. Es un tanto el análogo de las terapias intensivas y hay hospitales completos, como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que está destinado a personas críticamente enfermas. Estas personas críticamente enfermas, afortunadamente, son una minoría de las personas hospitalizadas por COVID-19, la enorme mayoría, más del 85%, son personas que no están críticamente enfermas, como lo vemos en la siguiente diapositiva, en donde vemos 3 líneas. La línea de hasta arriba, en color morado, muestra la suma de personas hospitalizadas para cada una de las semanas, tanto críticamente enfermas como no críticamente enfermas. En la línea roja, que está inmediatamente debajo, es la cantidad de personas en camas generales, es decir, personas que no están intubadas, y en la línea color turquesa hasta abajo sí vemos las personas o la suma de personas que están intubadas. Este mensaje lo transmitimos también para recordarle a la población que no necesariamente acercarse al hospital implica que la persona va a terminar con ventilación mecánica.
Hemos detectado distintas razones por las que las personas tardan en llegar a los hospitales, pero una muy importante es el temor de que si la persona llega al hospital, irremediablemente va a ser intubada. Y desde luego a toda persona le da temor esta situación. Lo que queremos dejar muy claro, lo hemos dicho varias veces, es si las personas se esperan, es mucho más probable que lleguen en una condición crítica y entonces terminarán siendo intubadas cuando hay menos posibilidades de lograr una mejoría. Mientras que si acuden más tempranamente a los hospitales, todavía hay muchas más intervenciones que se pueden hacer. Una muy importante es oxigenación sin intubación, lo que técnicamente llamamos oxigenación no invasiva, y eso permite una recuperación sin llegar a una fase extrema de la enfermedad en la que desafortunadamente hay menor probabilidad de que se recuperen las personas. Entonces insistimos, muy importante llegar tempranamente a las unidades hospitalarias. Ahora, si me lo permite, presidente, me paso para allá para comentar las curvas. Vamos ahora a hacer un recorrido visual con las curvas epidémicas de las entidades federativas, como solemos hacerlo los martes del Pulso de la Salud, y el mensaje fundamental es identificar lo que está ocurriendo en la unidad, en la entidad federativa donde usted vive. Cada persona que nos escucha y nos ve podrá identificar cuál es la trayectoria de la epidemia, el cambio, si va aumentando, si va disminuyendo o está estable en el sitio donde vive. Aquí vemos en este mapa general la incidencia es la cantidad de personas enfermas por 100,000 habitantes. Esto lo que nos permite es una comparación equilibrada entre las entidades federativas, que tienen evidentemente distinto tamaño de población. La intensidad del color lo que refleja es la intensidad de la epidemia en términos generales, sin entrar en cada detalle, aunque cada quien lo puede analizar al ver la imagen. Es donde está más oscuro el color, está más intensa la epidemia. Y donde está más claro, como es el caso de Campeche y Chiapas, la epidemia está con una carga de enfermedad, con una cantidad de personas enfermas cada día menor. La siguiente, por favor. En esta curva epidémica, recordar para quien ve por primera vez curvas epidémicas, lo que se representa es el tiempo conforme transcurre la curva o la gráfica de izquierda a derecha, es el tiempo en semanas. Empezamos aquí en la semana 10, que es la primera semana de marzo, cuando empezó la epidemia en México, y cuanto más alta es esta línea, en este sentido, es la cantidad de personas que se estima están enfermas. Estos son los casos estimados. Lo importante de una curva epidémica es poder visualizar de manera rápida si la cantidad de personas enfermas aumenta o disminuye. Para ilustrarlo, aquí tenemos de la semana 10 hasta la semana 26 que aumentó la epidemia. Esto es marzo, abril, mayo, junio y finalmente julio, en donde llegamos a un punto máximo, y posteriormente en la semana 29 empezó a descender, y esto es agosto, septiembre. Al llegar a octubre, que es la semana 40 del año, la epidemia empezó a aumentar nuevamente hasta que llegamos a la semana 50, que es a mitad de noviembre, la penúltima semana de noviembre, y empieza a disminuir en este momento. Vamos a ver a partir de la semana 1 de 2021 si esto se mantiene o no en esta dirección. La siguiente, misma idea para la mortalidad, que es esta curva en verde. Enseguida, cuando recorramos los 32 entidades federativas, veremos lo mismo, por eso lo explico en mayor detalle al inicio. Y lo que vemos también es el cambio por semanas. Llegamos a un punto máximo en la semana 28, que es la tercera semana de julio. Agosto, septiembre disminuyó la epidemia, también en la mortalidad, y a partir de octubre ha seguido aumentando al momento de la semana 50 a la 51, con un cambio de más 3%. La siguiente. La tercera gráfica que veremos también en todos los 32 casos es la hospitalización. Esta empieza el 1 de mayo, que es cuando tenemos este registro de la hospitalización ya en toda la infraestructura reconvertida, aunque esta después siguió aumentando, y vemos que estuvo aumentando, lo mismo hasta llegar al mes de julio, y después agosto, septiembre estuvo en descenso,
y a partir de octubre la misma tendencia de ascenso a nivel nacional. Entonces, en resumen nacional, vemos por primera vez desde que empezó octubre que desciende la curva epidémica, desciende la cantidad de personas estimadas enfermas, todavía no desciende la cantidad de personas que lamentablemente fallecen por COVID-19 y todavía no desciende tampoco la cantidad de personas hospitalizadas en este momento. La siguiente. Para cada entidad federativa haremos este recorrido ya de manera más rápida y vamos mostrando la tendencia. Me concentraré en mi descripción en lo que ocurre en las semanas más recientes. Usaré solo el ejemplo de Aguascalientes para ilustrar la manera de describirlo. La semana 10 empezó a aumentar, después tuvimos junio, Aguascalientes estuvo en una etapa estable pero con importante actividad epidémica, con algunas fluctuaciones, subidas y bajadas, y posteriormente a partir de la semana 37, que fue a finales de septiembre, empezamos a tener este incremento que duró hasta la semana 46 en el mes de noviembre y ya lleva esta cantidad de semanas, 1, 2, 3 y 4, en descenso la epidemia. Cuando vemos una cantidad de semanas, no hay una cantidad fija para considerarlo, pero en general apreciativamente más de 2 o 3 semanas de una tendencia de descenso, consideramos que es muy probable que se mantenga esa tendencia de reducción de la epidemia. En este inserto que veremos en las 32 curvas, vemos la misma idea, pero para defunciones, y vean ustedes cómo también empezó a subir, con varios cambios, y tenemos aquí ya 2 semanas consecutivas de reducción de la mortalidad. El calendario aquí es el mismo calendario que acá. Y está en la esquina superior derecha el color del semáforo para la calificación más reciente, que estará vigente hasta este próximo viernes 1 de enero. La siguiente. Y también para las entidades federativas vemos la hospitalización. La curva amarilla es la suma de personas críticamente enfermas y no críticamente enfermas. La curva inmediatamente abajo es personas que no están críticamente enfermas y la línea de hasta abajo es personas críticamente enfermas. Nuevamente destacamos que la gran mayoría no están críticamente enfermas. Las hospitalizaciones varían mucho más, pero en general podemos reconocer tendencias y aquí vemos que en el caso de Aguascalientes desde octubre empezó este aumento y después se estabilizó y más recientemente ya está también en reducción. Finalmente, también en esta curva de hospitalizaciones vemos arriba el estado que guarda en proporción, en porcentaje, la disponibilidad de camas, tanto generales como camas con ventilador. Vámonos ahora sí más rápido y vamos viendo las 32 entidades. Baja California fue una de las primeras entidades afectadas, después tuvo una etapa de descenso sin haber terminado por completo el control epidémico, después empezó a subir en octubre y tiene apenas una semana de reducción en la cantidad de personas enfermas cada semana. Todavía no reduce la mortalidad, está en semáforo rojo. La siguiente, la tendencia de hospitalización todavía a la alza. La siguiente, Baja California Sur, vemos también descenso, posteriormente desde la semana 46, ascenso, todavía no desciende la cantidad de personas enfermas, aunque la mortalidad ha tenido este patrón de reducción. La siguiente es la hospitalización, todavía con incremento. La siguiente. Campeche fue el primer estado en pasar a color verde de su semáforo de riesgo COVID, porque como se ve en la curva, tuvo desde la semana 28, la tercera semana de julio, una reducción sostenida en la cantidad de casos diarios, reducción que se ha mantenido hasta ahora con una cantidad muy menor de casos, lo mismo la mortalidad y sigue en semáforo verde. Lo mismo para la hospitalización, en el caso de Campeche vemos que todavía no ha habido una desocupación completa, pero vean ustedes, la ocupación es 6% y 2% para camas generales y con ventilador respectivamente. La siguiente. Lo mismo Chiapas, tuvo un descenso abrupto a partir de la semana 26 del año y después ha mantenido una intensidad de epidemia muy baja, tanto en casos nuevos como en defunciones, sigue en semáforo verde. La siguiente, en hospitalización, Chiapas también se encuentra con una ocupación mínima, 5 y 6% de sus camas. La siguiente.
En el caso de Chihuahua, llegamos a un punto de importante preocupación en la semana 43 y 44 del año, porque tuvimos este incremento muy rápido, pero posteriormente, después de varias intervenciones que tienen que ver con el control comunitario de la epidemia, a partir de reducir la movilidad en el espacio público y también la ampliación de capacidades hospitalarias, tenemos ya una tendencia de reducción muy sostenida que seguramente ya se mantendrá, lo mismo en la mortalidad. La siguiente. Y la hospitalización concurrentemente o consistentemente también va en reducción. La siguiente. En el caso de la Ciudad de México, como lo hemos estado destacando, desde que la jefa de gobierno declaró la alerta por COVID, emergencia por COVID, es la zona que ha sido de mayor preocupación. Como lo hemos dicho todos los martes y en varias otras ocasiones, las grandes ciudades, las zonas muy pobladas, tardan más en responder a las intervenciones de control. Esto es un fenómeno muy claramente conocido en la epidemiología. Las poblaciones tienen todavía una inercia, una velocidad de contagios que tarda en cambiar con el tiempo. Pero afortunadamente vemos la primera semana de reducción que es consistente con ya 3 semanas de reducción de la movilidad en el espacio público. Queremos destacar esto porque esto es alentador para quienes vivimos en el Valle de México. El 4 de diciembre el presidente hizo aquí un llamado muy enfático a la colaboración de las personas que vivimos en la zona metropolitana para reducir voluntariamente la movilidad. Y posteriormente se tomaron disposiciones específicas y ayer presentábamos por la noche la reducción de la movilidad en el espacio público. Eso hace 3 semanas. Y hoy vemos la consecuencia, que es ya la reducción en la tendencia de la epidemia. Las defunciones desafortunadamente todavía no disminuyen, pero si se reduce el número de casos, reducirá la mortalidad también. Todavía estamos en semáforo rojo y esto ocurrirá al menos hasta el 10 de enero. La siguiente. Tendencia de hospitalización todavía a la alza y como hemos dicho, todavía tenemos una sobrecarga de hospitalización muy importante y estamos haciendo todos los esfuerzos para ir más rápido en la reconversión hospitalaria. La siguiente. En el caso de Coahuila también tenemos que tuvimos un cambio muy importante desde la semana 37 del año, llegamos a un punto máximo y llevamos varias semanas de reducción, también de defunciones. La siguiente, también las hospitalizaciones van en reducción. La siguiente. En el caso de Colima, una tendencia en general muy positiva desde la semana 32 a la reducción. Desde la semana 46 ha habido una suerte de estancamiento en esa reducción, porque se mantiene más o menos la misma cantidad de personas enfermas por semana, y en el caso de la mortalidad, con una reducción sostenida desde la semana 41. La siguiente, las hospitalizaciones se redujeron, pero en este momento todavía no terminan de reducirse, hay una suficiente capacidad hospitalaria por arriba del 80%. La siguiente. En el caso de Durango, también junto con primero Chihuahua y después Coahuila, le siguió Durango con este importante cambio desde la semana 38, en donde aumentó la cantidad de personas enfermas, pero ya llevamos 5 semanas consecutivas en donde hay una reducción sostenida, lo hay también en la mortalidad y lo hay también en la hospitalización. Entonces Durango también ya está en una fase de control epidémico sostenida. La siguiente. En el caso del Estado de México sigue un patrón casi idéntico al de la Ciudad de México. La razón es obvia, la mayoría de los casos están ocurriendo en la zona conurbada y después de un periodo largo de reducción tuvimos este incremento justamente en la primera semana de octubre, siguió aumentando, pero también vemos ya primera semana de reducción de la intensidad epidémica, aún no de las defunciones, la siguiente tampoco de la hospitalización. La siguiente. Guanajuato sigue un patrón semejante, pero ahí no está relacionado con lo que ocurre en el Valle de México. Vemos este incremento importante. El gobierno del estado de Guanajuato ha hecho un señalamiento de tomar las medidas correspondientes al semáforo rojo, a pesar de que aún en la calificación específica no se encuentra en semáforo rojo, pero respaldamos por completo la muy sensata y oportuna disposición del gobierno de Guanajuato de hacer medidas de restricción de la movilidad que corresponden con el semáforo rojo. Es muy oportuno para lograr cambiar esta trayectoria. Vemos ya resultado preliminar con reducción y apenas una semana de reducción de la mortalidad. La siguiente.
La hospitalización todavía en fase de ascenso. La siguiente. El estado de Guerrero, en general, con un patrón de reducción desde la semana 25, con muchas variaciones, y desde la semana 44 con un proceso de aumento, no tan acelerado como en otras entidades federativas. Esperemos que empiece a tomar también una tendencia de control. La siguiente. Las hospitalizaciones, también muchas variaciones, y en este momento en general habían tenido reducción y solamente en los últimos 12 días tienen un incremento. La siguiente. El estado de Hidalgo, un patrón muy semejante al de la Ciudad de México, muy semejante al del Estado de México, muy semejante al de Guanajuato. Aquí enfatizamos el concepto de megalópolis. Existen 7 entidades federativas en el centro del país que comparten una enorme cantidad de personas que se movilizan. Y esto hace que la epidemia hasta cierto punto se comporte de manera semejante en todos estos 7 estados. Lo vamos a ver también para el caso de Morelos. Vemos la tendencia de incremento y apenas la primera semana de reducción que esperamos se sostenga, pero que todavía no se representa en la mortalidad. La siguiente tampoco en la hospitalización, donde en el estado de Hidalgo seguimos viendo esta tendencia de incremento con una muy importante saturación de los hospitales. En el caso de Jalisco, también dominado por Guadalajara y la zona conurbada de la capital del estado, vemos esta lentitud en la respuesta. Insistimos, los señalamientos aquí vertidos son de carácter técnico, no son una calificación o descalificación de las acciones que hacen los gobiernos estatales, son la representación objetiva de lo que ocurre con la epidemia. Vemos que durante muchas semanas se mantuvo en esta meseta, le llamamos meseta alta, a esta idea de que hay una gran cantidad de casos semanales que se conservan y que no empieza una tendencia de reducción. Y a partir de la semana 46 del año, esta tendencia de incremento y apenas también primera semana de reducción, tímidamente reflejada en cambio de reducción en la mortalidad. La siguiente, en la tendencia hospitalaria, todavía una fase de incremento en Jalisco. La siguiente. El estado de Michoacán, múltiples variaciones, esto corresponde con varias intervenciones que hizo el gobierno del estado y la Secretaría de Salud, que las comentamos en su momento, y vemos en estas semanas más recientes, desde la 46, esta trayectoria de ascenso y apenas la primera semana de reducción que ojalá se mantenga. La siguiente, lo mismo la hospitalización, una reducción sostenida desde el mes de agosto, pero posteriormente estas 15 días de incremento en la hospitalización. La siguiente. El estado de Morelos, ya lo decíamos, esta dependencia de la zona megalopolitana, y lo que vemos es que tiene este incremento importante que ahora va en ascenso. Semejante al comentario que acabo de hacer para el estado de Guanajuato, el estado de Morelos ha tomado decisiones propias y que le corresponde tomar para tomar las disposiciones del semáforo rojo, a pesar de que todavía no hay una calificación, se está elaborando en estos días, de la tendencia de la intensidad epidémica en Morelos. Pero respaldamos ya desde ahorita las decisiones muy oportunas del gobierno del estado de Morelos de considerar que Morelos está en semáforo rojo y que necesita intervenciones de control, lo que es muy obvio en la gráfica por esta tendencia acelerada de incremento de casos. Urge que en Morelos se reduzca la movilidad en el espacio público para que no haya más casos. La siguiente. La tendencia de hospitalización es hacia arriba y se están acercando a la mitad de la ocupación hospitalaria en camas generales. La siguiente. El caso de Nayarit es alentador, hay una tendencia sostenida de descenso desde la semana 30 del año, que es la última semana de julio, y finalmente apenas tuvo este incremento, pero volvió a tener descenso. La mortalidad con importantes variaciones, pero en general con una tendencia de descenso, y en la hospitalización lo que vemos es también reducción de la ocupación hospitalaria. En buen curso el control epidémico en Nayarit. La siguiente. En el caso de Nuevo León, misma situación que para la Ciudad de México, para Jalisco, y aquí dominado desde luego por Monterrey y la zona metropolitana, importante intensidad epidémica con grandes variaciones, y todavía vemos una tendencia al menos de sostenimiento de la epidemia, si no es que
de incremento a lo largo del tiempo. La mortalidad, sin embargo, va en descenso, la siguiente, y la hospitalización con variaciones, y en los últimos 12 días tendencia de incremento. La siguiente. El estado de Oaxaca también estancado en su reducción de la epidemia, con una tendencia general de ascenso desde la semana 44 y apenas la primera semana de reducción. La siguiente. Igual, la hospitalización está estable, pero con ocupación de la tercera parte de las camas destinadas a COVID. La siguiente. El estado de Puebla en general había tenido una tendencia muy positiva de reducción desde la semana 26, primeras semanas de julio, y se mantuvo hasta la semana 40. Después no tuvo incremento durante todo octubre y fue a partir de noviembre que empezó con incremento. El gobierno del estado de Puebla ha hecho un llamado también a reducir la movilidad en el espacio público porque tiene un riesgo importante de entrar en descontrol. Insistimos, el semáforo de riesgo COVID todavía lo muestra en naranja, pero nos parece oportuno que el gobernador del estado de Puebla y su equipo hayan tomado ya acciones anticipadas para reducir la movilidad en el espacio público. La siguiente, vemos que la trayectoria de ocupación hospitalaria también va en incremento. Puebla es uno de los 7 estados de la zona megalopolitana. La siguiente. Querétaro en general había tenido una tendencia de ascenso, de aumento, sostenida desde el inicio de la epidemia, ascenso mucho más acelerado a finales de septiembre, octubre, noviembre, y ya tiene una señal positiva de reducción por 3 semanas consecutivas. Lo mismo, la mortalidad empieza a reducirse y la hospitalización todavía está en una trayectoria de aumento. La siguiente. Quintana Roo, en general, un muy buen control, hay un poco de estancamiento, incluso una tendencia de aumento durante el mes de noviembre, y en la siguiente vemos que la tendencia de hospitalización apenas empieza a tener un cambio hacia arriba, todavía tiene buena disponibilidad de camas hospitalarias. La siguiente, San Luis Potosí, también una zona de no fácil control por la movilidad que representa la zona central del Bajío, la parte alta del Bajío, y tenemos esta tendencia de estancamiento, pero en las últimas 4 semanas consecutivas de reducción, lo mismo la mortalidad, lo siguiente, lo mismo la hospitalización con importantes variaciones y la disponibilidad hospitalaria superior al casi 80%. La siguiente. Sinaloa es el estado que tiene la mayor cantidad de semanas consecutivas en reducción, con variaciones como suele ocurrir, pero desde la semana 23 con reducción de las defunciones, está en semáforo amarillo, la siguiente, y la hospitalización en reducción. Buen control epidémico en Sinaloa, la siguiente. Sonora había tenido una muy buena reducción desde la semana 28 del año, la tercera semana de julio, después a partir de noviembre es cuando empezó en ascenso, tiene ya 3 semanas de reducción, pero todavía la mortalidad está en ascenso. La siguiente. Lo mismo la hospitalización, apenas es en la última semana donde ya se muestra una reducción, pero por ser uno de los indicadores más tardíos es alentador que empezará a entrar en control. La siguiente. Tabasco, muy semejante, tuvo una reducción desde el final de julio, todo agosto, todo septiembre, y a mitad de octubre es que empezó a tener esta tendencia de incremento. Afortunadamente en la última semana vemos ya esta reducción, todavía no se refleja en las defunciones, la siguiente todavía no se refleja en la hospitalización. Esperamos que se mantenga esta tendencia y se reduzca ya la epidemia también en Tabasco. Tamaulipas, ya casi por terminar, tenemos esta reducción sostenida, pero todo octubre, todo noviembre ha tenido una meseta en donde hay estabilidad de la epidemia, pero todavía con importante carga, tanto en casos como en mortalidad, la siguiente, como en hospitalizaciones, con buena capacidad hospitalaria todavía disponible. La siguiente. Tlaxcala, que había tenido también una reducción, este es un patrón muy semejante al de Tabasco, había tenido una reducción sostenida, pero a partir de octubre, con este cambio hacia arriba, Tlaxcala también está en la zona megalopolitana y podría ser afectada de esta tendencia general de todas las entidades federativas de la región centro, las defunciones a la alza, la siguiente,
y la hospitalización a la alza. Sería prudente que en Tlaxcala ya se empezaran a hacer algunas intervenciones correspondientes a el control de la movilidad. La siguiente. Veracruz en general con una tendencia a la baja, muy parecido al patrón al de Campeche, aunque se quedó con todavía una importante cantidad de casos semanales desde todo octubre y noviembre, reducción de mortalidad, la siguiente, y reducción de la hospitalización, la siguiente. Casi para terminar, Yucatán, una tendencia general de reducción con importantes variaciones, pero en general desde la semana 32 tenemos una tendencia a la baja y después una disminución más lenta, lo mismo en la mortalidad, la siguiente, y en las hospitalizaciones está estable en la ocupación hospitalaria, pero con buena capacidad hospitalaria, casi del 90% de disponibilidad. La siguiente. Zacatecas, el último estado en el orden alfabético, tuvo, igual que Querétaro, una tendencia de ascenso, un corto periodo durante agosto de reducción y después septiembre, octubre, noviembre en ascenso, pero afortunadamente, noticia positiva, ya lleva 3 semanas consecutivas de descenso, se refleja en la mortalidad y se refleja en la hospitalización. Cuando vemos los 3 indicadores consistentemente a la baja, ya es mucho más alentador de que hay un control epidémico. En resumen, la epidemia continúa activa en México y debemos seguir con las medidas de prevención. Ya arrancó la vacunación contra COVID desde el 24 de diciembre, esto es muy alentador, pero es muy importante la prudencia porque durante el tiempo que tarde la aplicación de la vacuna, la epidemia seguirá en México y en el mundo, entonces debemos seguir con las medidas de control. Son 6 entidades federativas las que tienen la tendencia general de ascenso rápido, otras están en un periodo intermedio, son las que están en color naranja y se sostienen Chiapas y Campeche como entidades con una mínima actividad epidémica. Esto es todo, presidente.